Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible del viernes 25 de julio del 2025. Dando continuidad a los estudios a modo de reflexión basados en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida. En el tema de hoy es un tema interesantísimo, dado que nosotros tendemos a tener la capacidad y la libertad de las tomas de decisiones, las tomas de ejercer una decisión o una determinación por encima de otra, ¿verdad? Teniendo esta libertad no como libertinaje, sino una libertad para poder llevar a cabo las cosas de acuerdo a nuestro entendimiento. Y dado que sucede eso en la vida de nosotros como seres humanos, no tan solo en el creyente, sino también como ser humano, tendemos a tener la tentación de poner algo antes que Dios. Una pregunta que viene rápido es cómo la tentación busca exaltar nuestro ego, dado que tenemos esa capacidad de la toma de decisiones. Y una de las maneras en la cual la tentación, que es el tema central de estos pequeños estudios, uno de las tentaciones que busca exaltar o procura meterse como el rajielo que se mete en el pequeño huequito para poder entrar al lugar donde no se le está invitando, busca exaltar nuestro ego, nuestro yo. Y una de ellas se basa en los logros académicos. ¿A quién no le gusta tener unas buenas notas? Y si fuera una nota perfecta, mejor todavía. ¿Por qué? Porque para eso estudiamos, para eso hicimos las tareas, tomamos los exámenes y procuramos tener buena nota. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? De que los logros académicos que pudiéramos tener no busquen exaltar nuestro ego. Otra manera o otro lugar, o otra situación puede ser en los trabajos, tanto en lo secular como en lo eclesiástico también, dado que tiende eso a inflar un poquito el orgullo. Y digo orgullo porque es la palabra que por lo menos aquí en el Caribe, en Puerto Rico, en Latinoamérica, se utiliza mucho cuando nos sentimos satisfechos por algo. Cuando la Escritura, la palabra orgullo lo lleva a un precipicio porque resbalas hacia la soberbia. Cuando la Biblia habla acerca del orgullo, está hablando acerca de esa satisfacción del ego, la cual en todo momento la Escritura lo que nos manda es a ponernos a nosotros ante la disposición de Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por su Espíritu. Por eso es que el título de esta lección de hoy es la tentación de poner algo antes que Dios. Un pensamiento que pudiéramos llevar bajo este título es que el mayor gozo proviene de exaltar a Dios, más allá de cualquier cosa que nosotros podamos exaltar. Yo en varias de las clases o de los grupos de discipulado que asisto y pertenezco en la iglesia donde me congrego, les he mencionado que cuando nosotros hacemos un listado de cosas y les hago la pregunta, es ¿dónde ponemos a Dios en el listado de cosas o de tareas o de preferencia o de prioridades? ¿Dónde ponemos a Dios? Rápido, la respuesta no se hace esperar, a lo cual antes que me conteste, yo siempre le digo, no me respondan
disparado. No disparen rápido de la baqueta. Piensen bien antes de preguntar. ¿Por qué? Porque la respuesta rápida es, yo pongo a Dios primero. Lo cual parece ser una respuesta correcta, pero no lo es. Porque cuando hacemos un listado comenzamos con el número 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego 6 y así sucesivamente. Las situaciones, las cosas, las tareas, las prioridades por prioridad. El detalle es que no podemos poner a Dios primero en el número 1, porque hacer eso lo que llevaría es a tú tachar una vez resolviste o cumpliste con ese primer paso. Y en el listado, normalmente hacemos un listado y de lo importante a lo menos importante, o de lo prioritario a lo menos prioritario, o lo que es urgente, o lo que es urgente e importante, o lo que no es urgente pero que es importante. Y ponemos el 1, el 2 y empezamos a hacer una raya y tachar. Tachar cuando ya terminamos con esa tarea o esa prioridad. Y no podemos tachar a Dios. Dios es el primero en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10. Dios es primero en cada una de las prioridades que tengamos nosotros para ya sea ejecutarlas, hacerlas o tomarlas como aplicación para la vida. Dios es número 1, el primero en toda nuestra lista. En cada uno de nuestras prioridades, Dios es la prioridad. Por eso que el mayor gozo proviene de exaltar a Dios. Y en la aplicación para la vida, tenemos que los medios sociales han sido utilizados para realzar las agendas personales y para dejar saber o dejarse arrebatar por pasiones, incluso pasiones destructivas, perdiendo la moderación y la calma. Me acuerdo cuando yo tenía, estaba metido en las redes sociales de Facebook y estaba bien envuelto y me estaba atando al Facebook. Este soy yo, lo que voy a contar no es para que lo quieran tener como base, pero Dios trabaja con el corazón de cada persona. Y me estaba atando al Facebook. Y en cierta ocasión, en un momento dado, en el 2017, mientras oraba, el Señor habló a mi espíritu por su espíritu y me dijo: Saúl, ya no más Facebook. Y yo me quedé, porque yo cuando estaba orando no estaba pensando en nada de eso. Así que me quedé como que en una expectativa. Y yo, no más Facebook. Y yo, Señor, no entiendo. Y me dijo, ya no más Facebook. Y volvió a repetírmelo. Ahora vas a poner tu face en el book. Y yo dije, wow. Pero así mismo lo hice. Me despedí de la red social de Facebook en el 2018, comenzando en el 2018, lo cual pues muchas personas me comentaron, me dijeron, no lo hagas, no salga, que tú reflexiones, que tú alcanzas a personas. Y yo le dije, mira, lamentablemente pues yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. El camino de Él es mucho más alto que mi camino y que mis pensamientos, y que yo no, tal vez hay cosas que no estoy viendo, que Dios ya las sabe, y por lo cual pues está evitando que ocurra cualquier
cosa que me lleve a desobediencia. Así que comenzando el 2018, cerré mi canal, mi página de YouTube, y me concentré mi face en el book. Consejo que les doy a cada cual en su modo de hacerlo, en cualquier manera o en la manera que puedan, se le haga factible. Pongan su face en el book, su mirada en la escritura. Esa acción de lucir mejor en las redes sociales, que puede hasta llegar a destruir, demonizar y atribuir intenciones perversas que nos haga resaltar el ego y lucir mejor a nosotros. Esa acción es mucho más que el instinto natural y humano de la autoconservación, y también el de protegernos a nosotros mismos. Queremos lucir bien y aún mejor que otros. Es una reacción normal porque, por ejemplo, yo estoy grabando y yo pues intento estar presentable ante la cámara y poder expresarme lo mejor posible. Pero hay que tener ese cuidado de no caer en la presunción como un instinto natural y humano de esa autoconservación. No. Aunque yo quiera lucir bien, no pretendo o no debo pretender estar mejor o querer ser mejor que otros. Eso de compararnos unos a otros, que parece ser algo natural, es algo que te puede llevar a poner tu ego, tu yo, antes que Dios. La verdadera gloria solo le pertenece a Dios. Muchas veces estamos tentados a exaltarnos y promovernos a nosotros mismos, tratando de buscar alguna satisfacción y felicidad. Sin embargo, nuestro mayor gozo lo descubrimos cuando nos enfocamos, nos encontramos concentrados en Dios y lo exaltamos a Él en vez de procurar exaltarnos a nosotros mismos. Yo lo llamo ese asunto de exaltación de uno mismo, del ego, de llevar y hacer una presunción y caer en orgullo, que puedes caer en la soberbia, como mencioné en el video pasado. Esto yo lo llamo como el síndrome de la matriushka. El síndrome de la matriushka no es otra cosa que, la matriushka es una muñequita artesanal rusa que está con muchos detalles y colores, bien bonita a mano. Pero tú la abres y hay otra muñequita igualmente pintada que la anterior, pero un poco más pequeña. Y abres la muñequita por la mitad y hay otra muñequita pintada de igual manera, con las mismas características que la anterior, que estaba a la anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a una pequeña muñequita pintada idénticamente que la primera que se abrió. El detalle de todo esto es que aunque parezcan todas ser iguales, una es mayor que la otra. En otras palabras, y aplicándolo a la vida, como síndrome de la matriushka, es el síndrome que le dan a muchos líderes, ya sean líderes regulares, ya sean de directores, CEO, presidentes, gobernadores, legisladores, senadores, y aún en lo eclesiástico. La Biblia menciona acerca de 5 ministerios que son para la edificación y la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, y que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero esto no habla de jerarquía, porque todos ante Dios son iguales, todos somos iguales.
Cuando comenzamos a ver a unos más altos que otros, cuando comienza a ver en la persona el síndrome de la matrioshka. Toma tu Biblia y vayamos a Mateo capítulo 4, verso 8 al 11. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí estaba demostrado a Jesús y su deidad como Dios. Porque los ángeles no se postran ante otros ángeles. Se postran únicamente ante Dios. Le adoran y le sirven. ¿A quién nos postramos nosotros y le servimos? Aquí lo que está mencionando en estos versos es la tentación de poder. Satanás procura tentar al ser humano. Lo intentó con el dador de la vida, lo cual no tenía ningún tipo de éxito, pero lo puede intentar contigo y conmigo y tener cierto éxito o un total éxito dependiendo de cuánto estás sometido a Dios. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Estamos en una lucha espiritual y este pasaje lo que nos indica es que otra vez, esto lo que está indicando es que Satanás no se cansa. Otra vez viene el enemigo de Jesús, el enemigo del cristiano, del creyente, el acusador de los hermanos ante Dios, como lo hizo con Job, y que lo llevó a un monte muy alto, lo llevó al pináculo de un templo. Y esta vez lo hizo elevando la temperatura. Le llevó hasta lo máximo. Lo llevó a intentar hacer caer a Jesús y desviarlo del plan de Dios. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Dicho de otra manera, le ofreció la fama, el honor, el placer de todas las cosas que este mundo ofrece. La tentación, aunque luce atractiva y frecuentemente se viste de esplendor, es muerte. Todo lo que te lleve a desobedecer la palabra de Dios te va a llevar a pecar. Y la paga, el salario, el saldo, la retribución que Dios paga por el pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, rapidito, busquemos esto. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la paga del pecado es muerte, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como se menciona en Romanos capítulo 3, verso 23. Que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en esta lucha vemos cómo Satanás, al mencionarse en las Escrituras otra vez esa expresión,
Lo que está detonando es que Satanás no se va a cansar, no duerme. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Satanás busca desviarnos del plan de Dios constantemente. El enemigo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que el enemigo hace muchas veces es que pone trampas en el camino, cosas muy seductoras, apetecibles, deseables, como decir, es que yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Sin mediar, si eso va a provocar en ti desobedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios. En todo momento, Satanás lo que busca es confundirnos, apartarnos de la verdad, alejarnos de la voluntad de Dios al tratar de hacernos creer que nos estamos perdiendo de lo mejor, de algo muy bueno cuando le obedecemos a Él. A fin de cuentas, eso es lo que Él quiere. Fíjense cómo Él convenció a Eva. Cuando él le dijo a Eva, la serpiente antigua le dice, con que Dios dijo que no comieras de ningún árbol. Ya empezó con la primera mentira. Pero ella no escuchó con oídos espirituales, sino que escuchó lo que él le dijo. Y ella comenzó en el diálogo con Satanás. Con Satanás no se dialoga. Simplemente se le dice, escrito está, andad id. Chúpate esa en lo que viene la otra. Dale. Pero tienes que estar metido en la palabra. Tienes que someterte a Dios para poder resistir al diablo. Y él va a huir de vosotros. No intentes meterte en el terreno de Satanás, porque él es rey sobre todos los soberbios. Y te meterás en el terreno de Satanás, te meterás en la batalla, te acordarás de ella y nunca más volverás. Y ella le dijo, no, pero es que Dios no dijo eso. Dios lo que dijo fue que de todo árbol podemos comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. El día que de él comiere, de cierto morirás. A lo que Satanás le respondió, no es que vas a morir, es que tal vez es que puedes que seas igual a Dios. Y ahí caímos en la presunción, entramos en el orgullo. ¿Por qué? Porque lo vio apetecible. Lo vio no solamente el fruto apetecible, sino vio apetecible ser igual a Dios. Y Dios es uno. ¿Cómo el enemigo eleva la temperatura de sus insinuaciones en nuestra vida? Ofreciéndonos reconocimiento, poder y riqueza, elevando nuestro ego, nuestro yo. Y hay que tener mucho cuidado porque Él es bien perspicaz, bien sutil. Va volando bajito. Va como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabes qué? Podemos rechazar las mentiras del enemigo. ¿Cómo? Cristo nos dio el ejemplo al confrontar contundentemente esa vergonzosa propuesta del padre de mentira con la verdad. ¿Con cuál verdad? Su palabra. Jesús le dijo, orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, en la verdad, podemos combatir todos los dardos que vienen de Él hacia nosotros cuando, basados en la palabra, actuamos en fe, conociendo quiénes somos en Cristo y usamos los recursos que tenemos a nuestra disposición, su palabra. No estamos solos. Usamos la Escritura, la palabra,
la cual es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y eso hizo que el enemigo quedara expuesto, se retirara y que Jesucristo fuera exaltado, glorificado por los ángeles cuando le sirvieron. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 12. Dice la Escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si todo el texto no te lo puedes memorizar, memorízate ese texto en particular. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de olvidarte de Dios, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tengo que decirlo porque así lo estoy sintiendo. Voy leyendo su palabra y lo que siento es su presencia estremeciéndome mi interior. Debemos recordar a Dios y no olvidarnos de Él. Debemos recordar que Dios cuida de nosotros. Moisés le recordó al pueblo de Israel que todas las bendiciones que tenían en su casa eran producto de su bondad, que Dios había provisto para ellos en todo momento, desde su salida hasta que llegaron a la tierra de Canaán. No podían olvidar quién era la fuente de su sustento. Ellos habían comido bien y se habían saciado de viñas, de olivares, que ellos ni siquiera habían plantado. Habían degustado de todas esas cosechas y del sabor del fruto de la tierra que Dios les había dado y regado, dando cosecha. Y muchas veces corremos el riesgo de exaltarnos a nosotros mismos y creer que somos autosuficientes. Nos volvemos egoístas y nos volvemos orgullosos cuando todo esto sucede y creemos que viene por parte de nosotros y nos olvidamos de Jehová nuestro Dios. En tercer lugar, debemos cuidarnos de poner y exaltar otra cosa que no sea Dios, de poner algo delante de Dios. Moisés le recordó al pueblo de Israel que fue Dios quien los había sacado de Egipto. Él los había hecho libres, sacándolos de la esclavitud. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Asimismo, Dios ha libertado al creyente de la esclavitud del pecado y nos ha dado de su espíritu para vivir en libertad. Cuando llenamos nuestras cisternas vacías con otra cosa que no provienen de Dios, nos elevamos a nosotros mismos, nos elevamos ese ego, ese orgullo, y nos hacemos orgullosos y también engreídos. Y vuelvo y recalco, de la presunción al orgullo es un paso, pero cuando pisas el orgullo, automáticamente resbalas a la soberbia. Y Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es rey
sobre todos los soberbios. Elevar cualquier cosa, cualquier relación o cualquier persona ante que a Dios es idolatría. Voy a repetir eso. Poner cualquier cosa, persona, relación, lo que sea, ponerlos antes que a Dios es idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5. Vayamos un momento. Colosenses capítulo 3, verso 3, capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué hacemos cuando la tentación intenta abrumarnos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando esta tentación te abruma? Yo te lo voy a decir de una forma antigua que se hacía o que se mencionaba en cierta denominación eclesiástica. Acude al BOA. Biblia, oración y ayuno. Y que yo lo llamo también Biblia, oración y acción. Ponle acción a tu reacción. Cuando tú ves que la tentación te abruma, sométete a la Escritura, a la oración, y pon acción a lo que Dios te está mandando en su palabra, en la Escritura. Volvamos otra vez nuevamente a Deuteronomio capítulo 6. En el verso 13 al 15 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí encontramos el pasaje que Jesús usó contra el padre de mentiras cuando se le enfrentó en el desierto, cuando le dijo que se postrara ante él. Jesús usa la misma exhortación que Moisés le dio a Israel, a temer y a servir a Dios por sobre todas las cosas. Jesús puso, como quien dice, puso a Satanás en su lugar. Le recordó cuál era su lugar. Tenía que postrarse ante el Hijo de Dios, ante Jesucristo. Le recordó lo que tú y yo debemos tener siempre presente, que primeramente se honra a Dios. Satanás le había pedido a Jesús que lo adorara. Pretendía que Jesús lo pusiera a él en el primer lugar. Quería que el creador de todas las cosas sucumbiera a seguir los planes de Dios. Y cuando digo creador de todas las cosas, es porque Él es el verbo, la palabra. Cuando dijo sea la luz, la palabra creó la luz. Así que sin la obediencia a la palabra de Dios no podemos o no puede haber sometimiento a Dios. Voy a repetir: sin la obediencia a la palabra de Dios no puede haber sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y vivirá de vosotros. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Escrito está.
Solo debemos servir a Dios. La respuesta contundente de Jesús es un gran ejemplo. Hay que marcarlo bien, con ese highlight bien fuerte, que es un ejemplo que debemos seguir tú y yo ante cualquier argumento que se levante en contra de Dios. Y créeme que Satanás es bien sutil, porque él no se presenta con cuernitos. Puede utilizar a cualquiera, incluso a un hermano en la fe, para que más allá de tal vez reconocer lo que Dios hizo en ti, vaya a adularte a ti y tú te sientas adulado. Y hay que tener mucho cuidado. La preeminencia de su poder y su autoridad no tiene límites. A Él solamente vamos a servir. Cuando nos olvidamos de esto en particular, nos colocamos en el camino de servir a otros dioses. Dioses falsos. Dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no te pueden decir nada, pies y tienes que cargarlos porque ni siquiera caminan. Pero hay otros ídolos que no tienen ni semejanza de hombre, que también lo ponemos por encima de Dios, como por ejemplo nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros autos, nuestras casas, nuestros hijos, nuestros familiares, aún las pertenencias que tenemos, porque esto es exclusivo. Esto es oro de la Palestina. Esto es oro 30 quilates. No sé si existe 30 quilates, pero es para agrandar que ponemos cualquier cosa primero que a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. La palabra celoso que se usa en este pasaje, en el hebreo significa o es kaná. Kaná. Esta es una palabra que está compuesta de la raíz kaná, que significa celar, enojar, envidiar. Y también de la raíz kanó, que significa celos o furia. El Dios de Israel no tiene celos o envidias de otros, porque estos nunca llegarán. Nunca llegaremos a compararnos con Él. Lo que esto nos dice es que Él demanda de nosotros una adoración completa. Completa. Una adoración plena. Exclusiva. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Este celo hacia los otros dioses se fundamenta en el mismo hecho de su autoridad como creador y Señor. Porque como te creó, te cela con todo el amor, sabiendo lo que el pecado puede hacer y hace en la persona. ¿Cómo podemos protegernos de los dardos del maligno? Para eso tenemos que ir a Efesios capítulo 6. Ese famoso texto de las Escrituras. Cuando dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar
firmes. ¿Cómo podemos protegernos de los dardos del maligno? Mira lo que dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Romanos capítulo 10, verso 17. Otra manera de protegernos también, añadido, no que lo pongas una cosa a la otra, es todo engranado. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la manera en que yo puedo decir que tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fe, esa fe que está puesta en la palabra, en Jesús, autor y consumador de la fe, esa fe, sin ella es imposible agradar a Dios. Concluyo. Oremos pidiéndole a Dios que mire nuestro corazón. Aleluya. Tengo que ir a una porción de la Escritura que es la que nos va a decir miremos, oremos y pidámosles a Dios que Él mire nuestros corazones y vea si hay algún vacío o alguna necesidad que Él debe de llenar con la abundancia de su amor. Yo le he dicho en otras ocasiones que cuando podamos orar en nuestra recámara, en nuestro secreto, utilicemos como base el Salmo 139, cuando dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por lo que, orando, pidámosle al Señor lo que dice el salmista en el verso 23 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Reconozcamos que es Él quien nos guía, y también pidámosle perdón por cualquier cosa, circunstancia, situación que nos haya llevado a desobedecerle a Él, a su palabra, y en arrepentimiento, en un arrepentimiento genuino de corazón, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, verso 17. Dejemos que Jesucristo sea el que nos perdone y pidámosle que nos renueve nuestras fuerzas, como leí en el capítulo 6 de Efesios, cuando dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier tentación en el día de hoy, en el día de mañana, durante esta semana, durante estos meses y durante todos los años, durante toda nuestra vida, hasta sea que Él nos llame a su presencia o que Él venga por su iglesia. Clamemos por la llenura de su Espíritu Santo. Y con esto quiero recalcar bien, porque Jesús, cuando se les apareció en el aposento a los discípulos, les dijo: recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos. Pero más sin embargo le dijo: quédense aquí hasta que venga la promesa del Espíritu. Y en el día de Pentecostés
vino como viento recio, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, repartido como lenguas de fuego, asentándose sobre sus cabezas. Y eso es lo que nos está diciendo hoy en la porción de esta escritura, de esta lección. Clamemos por la llenura de su Espíritu y cedémosle el control total de nuestra vida a su Espíritu. Créeme, estaremos más que satisfechos y agradecidos de que es Dios quien nos sustenta, de que el mayor gozo de nosotros proviene de exaltar a Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, y que compartan el video para que también otros puedan recibir la bendición del Evangelio y que esto siga esparciéndose hasta que Él regrese por su iglesia. Pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia en el día de hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Amén. Amén.